Compatriotas, esta semana quiero hablar sobre un tema que, más que una columna editorial, es una reflexión y es de alguna manera, por un lado, una reafirmación de nuestra lucha y también no deja de ser una denuncia sobre las vicisitudes, los ataques, las distintas cuestiones que está enfrentando en esta campaña el nacionalismo argentino, hoy representado por el Frente Patriota. Por tanto, el título de esta columna es ¿quiénes le temen al Frente Patriota? Desde hace varias semanas, por supuesto que esto ustedes no lo ven reflejado en los medios, porque los medios en general, con cada vez más honrosas excepciones, pero en líneas generales el Frente Patriota o no es noticia, o tiene que ser mala noticia, o noticia calumniosa, o noticia injuriante. Y nosotros, por supuesto, nunca podemos ser víctimas de nada, siempre tenemos que ser una suerte de victimarios, de ogros de la política. Pero fíjense, hay una campaña, un caso de ataques que está sufriendo el Frente Patriota. Está haciendo ciertamente una campaña extraordinaria en el municipio de Ezeiza, el pastor Aníbal Sarubi. Ha abierto varios locales, él a su vez está al frente de más de 12 sedes religiosas, es una persona que a su vez viene del peronismo, pero es una persona con una enorme popularidad en el municipio que se cansó de las estructuras del PJ, se cansó de la utilización política, se cansó de la política de la intendencia, y es un rival indeseable, sin duda, para el oficialismo en Ezeiza. Bueno, en estos días, en uno de los locales que abrió, que es un local que ocupa toda una esquina, donde, bueno, por supuesto está identificado el Frente Patriota, la candidatura de Sarubi, mi propia candidatura, fue atacado el frente, destruida la vidriera, varias vidrieras a piedrazos, mutis por el foro en Ezeiza y, por supuesto, más allá de que el pastor hizo la denuncia pública, de los medios de comunicación. Otro candidata nuestra que está haciendo una extraordinaria campaña es la profesora Norma Morel en Moreno, en el municipio de Moreno, donde, como pasa en toda la campaña y el desarrollo y el crecimiento del Frente Patriota, nosotros no es que solamente trabajamos en los centros del municipio, en los sectores medios, nosotros no hacemos distinción social, pero el Frente Patriota ciertamente hoy tiene un fuerte arraigo, un mayoritario arraigo en las barriadas más populares. En el caso de Moreno, además de barrios como Trujuy, por ejemplo, el Frente Patriota se ha hecho muy fuerte en Cuartel Quinto, que es una de las zonas más empobrecidas, y no digo pobres, empobrecidas por todos los desgobiernos que hemos tenido, y hubo una reacción firmada por casi 15 o 20 organizaciones de izquierda, coordinadas por Correpi, llamando poco menos que a la expulsión del Frente Patriota, que el barrio era de ellos, que a mí me decían, yo que vengo de la juventud peronista y yo que fui parte de alguna forma de la resistencia peronista, de integrar las juventudes políticas, poco menos como si yo tuviera un pasado de represión vinculado con el gobierno militar. En fin, hasta sacaron un comunicado llamando a los vecinos a repudiarnos, etcétera, etcétera, y lo único que hicieron fue multiplicar el crecimiento del Frente Patriota. Pero imagínense si nosotros en un barrio, en un municipio,
sacáramos un comunicado, pusiéramos pintadas, decir, bueno, ahora se aparece, hay que perseguir a gente del Partido Obrero, del MST, del Partido Comunista. Sería un escándalo, tapa de página 12, como ellos llaman, la ultraderecha persiguiendo a los luchadores, a los trabajadores. De esto no pasa nada, es decir, ellos son discriminatorios, ellos son autoritarios, ellos no aceptan lo que es una campaña política, no aceptan la presencia de gente y de vecinos que piensen distintos de ellos, porque si el Frente Patriota, por ejemplo, está en Cuartel Quinto, es porque hay vecinos, porque hay trabajadores, porque hay gente, mucha gente que vive ahí que está de acuerdo con nuestras ideas. Bueno, ahí se demuestra cómo no hay mayor intolerancia de aquellos que históricamente predican o reclaman la tolerancia. Ustedes habrán visto ya muchos, además, bueno, seguramente los sectores enemigos están un poco enojados o nerviosos, pero hay mucha gente contenta por las grandes carteleras que se están colocando de nuestra campaña en puntos claves, tanto de la provincia de Buenos Aires como también de acceso desde la capital federal a la provincia de Buenos Aires. Menos en Lanús. En todos lados ha sido tolerado, pero menos en Lanús. Ahí Grindetti, que es el intendente, quien al día de hoy sigue implicado bajo un tema de lavado de dinero, de corrupción, en la causa de los Panama Papers, ¿no es así? Ordenó y le ordenó a su empleado y servidor personal, pero también enemigo histórico, incluso de quien les habla, Diego Kravetz, que años militaba para el llamado Frente por la Victoria y un día, bueno, decidió cambiar y ahora, valga la redundancia, está en Cambiemos o en Rejuntados, ¿no? Y es justamente secretario de Seguridad del municipio. ¿Qué pasó? Pusieron la cartelera, si mal no me equivoco, sobre, creo que era la avenida Gaona, ahí en Lanús. A los 15 minutos apareció una cuadrilla de la municipalidad y quitó la cartelera. Ustedes saben que las empresas de publicidad, habitualmente, hay carteles que son de ellos y hay carteles que están concesionados con las municipalidades, tienen la libertad de poner la publicidad que quieran. Este cartel, que aparentemente estaba concesionado por la municipalidad con absoluta rapidez de reacción, casi de un rayo, a los 15 minutos apareció una cuadrilla de la municipalidad ordenada por la intendencia, sacó el cartel de 7 metros por 7, la cartelera del Frente Patriota, y puso un cartel vacunate, o sea, agarraron el primer cartel que tenían, cuestión de tapar al Frente Patriota. Si eso no se llama censura, ¿qué es la censura? ¿No es así? El otro día, que fue el acto en la plaza principal de Malvinas Argentinas, creo que la cantidad de gente, que reitero, a todos nos sorprendió, que asistió al acto, gente que eran candidatos, pero también militantes, gente, bueno, era un espacio abierto, podía ir el que quisiera. Pero de eso recuerden que no hubo ninguna convocatoria, ningún afiche, nada, y realmente la cantidad de gente que hubo fue espectacular. Nosotros, o mejor dicho, los organizadores del acto, me refiero a los compañeros de la primera sección, habían dispuesto un dron, ¿no?, para tomar algunas imágenes aéreas del acto. Claro, y cuando se empezó a juntar tanta cantidad de gente, casi de manera intimidante, pasaba al ras un dron, pero que dijimos, ¿dónde apareció este dron? Era un dron de la municipalidad, ¿no? Se ve que el intendente, cuyo despacho, si bien era un fin de semana, pero bueno, estaba a pocos metros, estaba algo enojado. Yo calculo que si el dron hubiera sido artillado, no sé, nos hubiera bombardeado o ametrallado, no sé qué decisión hubiera tomado. Todas las fuerzas políticas, nosotros incluso transparentamos, publicamos todo, todas las fuerzas políticas en esta campaña y en las anteriores han hecho
por ejemplo, propaganda en la parte de atrás de los colectivos, se sigue haciendo. Pero desde que se empezó a promocionar o a informar la publicidad del Frente Patriota, y no voy a dar nombres para no perjudicar a nadie, pero empezaron a recibir presiones del gobierno de la provincia de Buenos Aires, distintas empresas de colectivos, que de continuarse con esas propagandas políticas, que le iban a quitar subsidios, que los iban a perjudicar, a punto tal que en esta semana hubo una reunión de las principales empresas de transporte, incluso de ella participó la empresa de publicidad que está en esa área a cargo de nuestra campaña, donde en un acto, yo diría, de valor, las empresas dijeron, bueno, lo que tenemos contratado se mantiene a rajatabla, pero ya lo que no está contratado no lo vamos a aceptar, porque si no el gobierno nos va a empezar a perjudicar de tal o cual manera. Y no solamente me refiero a presiones sobre lo nuestro. Por ejemplo, sé que le rechazaron una publicidad de poner, por ejemplo, 500 micros a Manes, para poner un caso, ¿no? Es decir, es como que el gobierno bonaerense y Cristina, que es la que está atrás, aparte de su odio histórico por quien les habla y por el Frente Patriota, y bueno, el desencadenante sí, yo calculo que habrá sido nuestra publicidad, pero ellos se aferran a su poder en la provincia de Buenos Aires casi como una especie de tabla de salvación. Están haciendo de todo, y me temo que en estas elecciones todos nuestros fiscales van a tener que estar muy atentos, porque evidentemente el kirchnerismo está viviendo esto casi como, en fin, una batalla decisiva, que de hecho lo es, pero bajo parámetros que son absolutamente antidemocráticos por parte de ellos. También en estos días empezaron a publicar por las redes sociales los integrantes de nuestras listas locales, de nuestras listas municipales, en este caso en la provincia de Buenos Aires, y ha habido un caso también, sin mencionar, pero vinculado a lo que sería la quinta sección electoral, a los municipios más de balnearios, digamos, donde 2 o 3 integrantes de la lista fueron amenazados con echar a sus parientes, con tomar medidas por integrar las listas del Frente Patriota. Así que fíjense que debajo supuestamente de este lago tranquilo que quieren presentar en general los medios hegemónicos, están pasando muchas cosas, y cosas bastante graves, a lo cual se suman también aquellos que a su vez pretenden transformarse en una suerte de oposición entre comillas. Yo veo en las redes el permanente insulto, pero insulto, agravio, difamaciones, calumnias, etcétera, etcétera, de todos los sectores que después ponen en grande la palabra libertad, etcétera, etcétera. Uno publica cualquier cosa y al rato están agrediendo a través de trolls y de todas las redes. Es decir, no es que hay una intolerancia de un solo lado de la llamada grieta, de esta falsa grieta, sino hay una intolerancia general de la fuerza del sistema, y específicamente contra el Frente Patriota, contra el nacionalismo argentino, contra el peronismo de Perón, que se enfrenta al peronismo oficial o al antiperonismo oficial, porque el kirchnerismo y el menemismo para mí son antiperonismo, ¿verdad? ¿Cómo no podía faltar el ataque de la masonería a través del diario La Nación? Que además ustedes habrán visto que, bueno, ahora algunos, bueno, ya se empezaron a enterar por la publicidad, por los spots, etcétera, etcétera, pero yo, para los grandes medios, parecía que no existía como candidato. Entre ellos, cuando se refiere, yo digo, bueno,
uno dice, por ejemplo, hacemos un acto de lanzamiento en la primera sección, fuera de los medios locales, que sí, en general, operan bajo un concepto de libertad de prensa y de amplitud, uno espera que, bueno, alguno de los diarios o medios grandes por lo menos refleje algo, digo, porque se sienta a comer una medialuna Santilli o Tolosa y ya la sacan como noticia de tapa, ¿no? Y un acto a lo mejor de centenares de personas, un sábado en una plaza, les pasa desconocido, pero de vuelta el otro día, en un párrafo, el diario La Nación. Pero fíjense, no es que ella ataca, porque el Frente Patriota en esta campaña se presenta con lista única en la provincia de Buenos Aires, pero hacen mención a los gastos electorales y dicen, por ejemplo, el Frente Patriota de Alejandro Biondini va a recibir tal, o sea, el mismo aporte que reciben todos los partidos, pero el problema es que lo vamos a recibir nosotros, ¿no? Es decir, ellos mismos están planteando como que ellos desearían una desigualdad del Frente Patriota respecto de los aportes dispuestos por la ley con relación al resto de las fuerzas políticas. Claro, no pueden hacer la campaña de calumnia del 2017 porque nosotros, a diferencia del resto de todos los partidos políticos, presentamos nuestra documentación hasta llegar a la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema nos dio la razón. Pero bueno, como sangran por la herida, la Nación sigue metiendo su estilete. Yo digo, ¿por qué no hablan del lavado de dinero? Porque, a ver, nosotros nos vemos obligados a las PASO, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. O sea, no tenemos posibilidad como partido político de evitar las primarias. Y es más, nosotros siempre fuimos partidarios de la boleta única y de que no hubiera PASO, o que las PASO, mejor dicho, las resolvieran los partidos internamente y termináramos con todo este gastadero de plata. O sea, nosotros, al contrario, todo este tema a nosotros nos perjudica el actual sistema electoral, porque si hubiera boleta única, ¿verdad? Si hubiera boleta única, no nos veríamos obligados en que una de las grandes inversiones de la campaña tiene que ser poner miles de fiscales para evitar que te roben la boleta, que te oculten la boleta, que te destruyan la boleta, etcétera, etcétera. Es decir, las listas sábanas, los que están a favor de las PASO, los que no quieren la boleta única, son precisamente las fuerzas que estos medios apoyan. Y yo digo, el problema no pasa por el gasto electoral, el problema pasa por quiénes financian a los grandes partidos. ¿O no sabemos en su momento cómo al kirchnerismo lo financiaban laboratorios vinculados al narcotráfico? ¿O no sabemos la campaña financiada y desarrollada a través del lavado de dinero que hizo el macrismo, donde yo lo hablé la semana pasada, donde en la elección del 2017... todos los candidatos, y esto específicamente en la provincia de Buenos Aires, dijeron que les habían puesto aportes que jamás habían hecho, pero no todos, no algunos, todos los candidatos, aporte de 40.000, 50.000 pesos para lavar dinero de aportes de otros orígenes. Y en la campaña del 2015 habían puesto, claro, pensaron que en el 2017 la cosa iba a pasar hasta que habló Arroyo y otros candidatos, ¿verdad? Pero en el 2015 ponían como aportantes a gente que francamente vivía en lugares absolutamente marginales detrás de una tapera. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con la corrupción política. Nosotros vamos a estas elecciones adaptándonos a las reglas de juego que plantea este sistema. Ojalá no hubiera primarias, ojalá hubiera lista única. Así que, de alguna forma, yo también le digo al diario La Nación que me tienen un poquito harto con este tema. ¿Por qué no admiten, verdad?, que finalmente la justicia demostró que nosotros teníamos razón y que algunos de los tinterillos y plumíferos que tienen ahí, por más odio que destilen, hay algo en lo cual jamás van a poder involucrar ni a Biondini ni al Frente Patriota, que es en hechos de corrupción? En cambio, ustedes sí
defienden a las fuerzas de corrupción. Y ustedes sí defienden a las logias que han hecho la desgracia de la Argentina. Pero bueno, ustedes ven que nos atacan por izquierda, nos atacan por la derecha, nos atacan por el centro, etcétera, etcétera. Es justamente la confirmación de aquello de nacionalismo o más de lo mismo. O sea, es un sistema que trata de impedir el avance, el crecimiento del Frente Patriota. Y por supuesto, o es el ataque, o es el ninguneo, o es la censura mediática. Yo no voy a hablar de la historia de nuestra censura, no voy a hablar de algo que todos ustedes saben, ¿verdad? Cuando dicen Biondini está cansado de presentarse a elecciones, pero perdón, estuve 21 años proscripto, 21 años. Y yo pregunto, en esos 21 años, si nosotros realmente quisiéramos usar las elecciones como un negocio, 21 años luchando en los tribunales, pagando abogados, enfrentándonos a la justicia y sosteniendo una organización que no se podía presentar a ninguna elección. Denme un ejemplo similar en la historia del país, porque incluso el propio general Perón, y no me quiero comparar, simplemente lo señalo en el tema de espacio-tiempo, estuvo proscripto 18 años y nosotros estuvimos proscriptos 21 años. ¿A ustedes les parece que una fuerza política que demostró su absoluta vocación democrática, bancándose una proscripción de 21 años, después va a ir por el negocio de las boletas electorales? Pero no seamos imbéciles. Y mientras tanto dicen, no, ahí están, que los nazis, la ultraderecha, etcétera, etcétera. O sea, pónganse de acuerdo. ¿Qué queremos? ¿Armar un kiosco o armar una revolución? A mí me parece que queremos armar una revolución en las urnas, ¿no es así? Pero bueno, después está este tema que yo vi dentro del marco de la desesperación que tienen los CAO, el kirchnerismo. Victoria Tolosa Paz, la candidata del Frente de Todos, llamó un debate. Bueno, perfecto, yo leí debate, veía que por ahí los diarios ponían, bueno, hay que llamar a fulano, mengano. Por supuesto nosotros no aparecíamos, entonces yo puse un mensaje en la red y ahí es donde ustedes van viendo cómo les va doliendo el dedo en la llaga, por ser educados, diciendo que bueno, no hay ningún problema. Perfecto, acepto el debate, pido que no se excluya ninguna fuerza. 2 horas después empezaron a decir los canales, no, sí, va a haber debate, pero el debate va a ser entre las fuerzas que eventualmente superen las primarias. Y si superamos las primarias, como yo espero que ocurra, no va a haber debate. Es decir, no va a haber debate, porque por lo menos no va a haber debate con nuestra participación. Yo me acuerdo en una elección, cuando yo me presenté a la jefatura de gobierno, que a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, que que iban todos los candidatos, se transmitía por la Facultad de Derecho, los invitaron a todos, pero yo no podía participar. Ese año, en la única participación televisiva que tuve, que fue, creo, en el programa Código Político, sí, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Estaban todos los candidatos y, claro, cuando yo ingresé, se retiraron todos. Porque yo ni siquiera, y teníamos 3 minutos para hablar, ¿no? Creo que, para ser sincero, en esa oportunidad lo único que no se retiró fue Macri, el de otra fuerza, pero lo más cómico es que en ese momento la encargada de la Comisión de Libertades Públicas o de Libertad de Prensa del radicalismo en el Congreso era la que hacía así como un parate en la puerta del estudio para que no entraran y se sentaran conmigo en ese debate. Así que, miren, a nosotros nos han hecho de todo. No es que nos va a mover el amperímetro para algún tipo de temor con relación a las cosas que están pasando. Nosotros nos bancamos las urnas, nos bancamos la calle, nos bancamos en todos los terrenos. Somos un movimiento que se ha hecho con lucha, con sangre, lamentablemente con la muerte de camaradas históricos nuestros, inolvidables, y con cárcel, con allanamientos, y acá estamos, ¿no? El tema es que uno se pregunta, ¿por qué nos tienen miedo?
francamente, porque hay cosas que yo he visto en la red o manifestaciones que yo jamás las diría y que violan todas las leyes vigentes, incluso la famosa ley antidiscriminatoria, y no pasa nada, pero nosotros seguimos siendo los ogros del asunto. Y yo digo, ¿cuál es la raíz del miedo que nos tienen? ¿Cuál es la raíz del...? Claro, nosotros no somos parte del sistema, y como siempre lo reitero, me dijo alguna vez un ex secretario de Estado, que nos conocíamos de otras épocas, me dijo, el problema con vos, Biondini, es que con vos no hay arreglo, y en toda la estructura política siempre hay arreglo. Con ustedes no hay arreglo. O sea, lo que ustedes dicen es lo que hacen, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Menem dijo, después que fue electo presidente, si yo hubiera dicho lo que realmente iba a hacer, jamás me hubieran votado? Y te lo dicen en la cara. ¿Y cuál es el temor? Y el temor es que justamente en esta Argentina postrada, en esta Argentina colonizada, en esta Argentina en la cual están actuando todas las internacionales, absolutamente todas las internacionales, y las potencias extranjeras, surja realmente una fuerza de liberación nacional. Entonces te van poniendo las distintas falsas opciones, te crean los placebos, ¿no? Yo no voy a marcar ningún derecho de autor, pero en algunos de esos placebos, la verdad parece que están todos los días leyendo lo que ponemos o lo que ponemos, porque copian consignas, y después se abrazan con unos de un lado y con otros de otro. También se intenta crear una falsa imagen del Frente Patriota, por eso no se nos deja hablar, ¿no? Digo yo, porque si nosotros fuéramos tan mentecatos como ellos dicen, ¿cuál es el temor de debatir con nosotros? Como salió ahí tropezando en su momento los cables el actual vocero presidencial y candidato Leandro Santoro, un legislador que no se anima a debatir, Porque en política se puede hacer muchas cosas, pero no cobarde, ¿verdad? Y Leandro Santoro es un cobarde. Y pasan, evidentemente, a veces del ninguneo a la histeria. Les voy a comentar un dato que tal vez tenga que ver en esto de por qué nos tienen miedo. Días atrás, uno de los principales candidatos de la coalición opositora mandó a hacer una encuesta sobre un universo de 12.000 personas de la provincia de Buenos Aires. Y quedaron espantados por los resultados. Y yo le voy a decir cuáles serán los resultados. Los resultados que a nosotros o que a ellos los pueden inquietar. Randazzo, 3.8% de intención de voto. Randazzo, y después de los spots que ha hecho, bueno, está yendo en picada libre. Dele en un paracaídas porque se va a estrellar. Las fuerzas vinculadas a lo que llaman el conservadurismo liberal, 1.4%. Frente Patriota, 2.5% de intención de voto. Con esta salvedad, que aparte se lo marcó uno de los responsables de esa encuesta, a justamente una persona vinculada con el periodismo, en fin, con el cual tenemos una relación de amistad. Cuando decían Frente Patriota, decían, sí, el partido de Biondini, conocimiento prácticamente del 90 y pico %. 2.5%. ¿Qué están viendo? El Frente Patriota supera las primarias, y si el Frente Patriota supera las primarias, con la locura que les va a agarrar a algunos sectores, seguramente el Frente Patriota duplica o triplica eventualmente esa proyección de votos para las elecciones de noviembre. ¿Se dan cuenta por qué están nerviosos? ¿Por qué nos atacan? Porque ¿quién va a atacar a aquello que no le moleste? ¿Por qué se va a inquietar la izquierda por sacarnos de los barrios? ¿Por qué se va a inquietar el kirchnerismo porque no hagamos publicidad? ¿Por qué parece que a cada rato se inquietan los liberales atacándonos, calumniando y diciendo estupideces por todas las redes sociales?
El tema es que nosotros, como el salmón, vamos contra la corriente, contra toda la corriente de ellos, y además no los bancamos. Y no nos preocupa el muro de hielo mediático, porque si nosotros hoy ya tenemos esa proyección electoral, no siendo invitados a ningún reportaje televisivo, imagínense nosotros teniendo un mínimo de mayor posibilidad de decir realmente lo que pensamos y no lo que ellos dicen que nosotros pensamos. Por tanto, esta elección puede significar una bifurcación del camino, ¿no? De un movimiento que se bancó la proscripción, que se bancó el boicot mediático después de su victoria legal y que ahora empezaría por un camino de ascenso político. Por tanto, nosotros decimos que esto no es una elección más, es el inicio de una revolución nacional. El problema que ellos tienen con nosotros es que cuanto más nos atacan, más nos agigantamos. Ahora, ¿quién le teme entonces al Frente Patriota? Y al Frente Patriota le temen, por supuesto, los cipayos, los traidores a la patria, aquellos que no trabajan para nosotros, los argentinos. Por supuesto, aquellas fuerzas coloniales que ya plantean repartirse la Argentina como si fuera una torta de cumpleaños y no quieren que aparezca una nueva etapa del movimiento nacional, ¿no? Que ya creían organizado el mundo y de repente la Argentina contra toda la corriente mundial produjo un 17 de octubre y produjo una década de un gobierno cuyo derrocamiento hasta fue saludado, fíjense, por Winston Churchill, el nivel, digamos, de rebeldía, de sana rebeldía que tenía la Argentina frente al mundo, ni yanquis ni marxistas. Por supuesto nos temen los que lucran en la patria financiera, los usureros, ¿no? Aquellos que saben que con nosotros se les terminó el negocio, que queremos una Argentina de trabajo y producción en serio, no del pico para afuera. Muchos cobardes, aquellos que se dejan influenciar por los medios de comunicación, o que estúpidamente envidian, creen que nosotros hemos llegado hasta acá porque, no sé, vaya a saber, vinimos con un paracaídas, ¿verdad? Ha costado muchos años de lucha y de sangre. Hagan el mismo sacrificio y seguramente todo trabajo da resultado. Los corruptos, los delincuentes de toda el haya. Los narcos, los promotores de la degeneración y la decadencia. Nosotros decimos que venimos con mano de hierro. No nos metemos en la vida privada de nadie. Pero yo he dicho muy claro que nosotros venimos en defensa de la familia, del orden natural, nos importa 3 velines, ¿verdad? La histeria, el pataleo, ¿verdad? De algunos llamados colectivos o lobbies como el LGTB o cosas similares. Nosotros vamos a reimplantar el orden natural en la Argentina. El matrimonio como Dios manda, el sexo como Dios manda, acabar con esta estupidez de la ideología de género. Y por más que digan imbecilidades, ellos saben que nosotros venimos con escoba de hierro, ¿no? Nosotros no somos parte de esa montaña de degeneraciones que ustedes integran. Con la ley y el orden, hagan la vida privada que quieren. A nosotros no nos interesa, pero la Argentina va a volver a la ley de Dios, a la ley del orden natural, a la Constitución Nacional y a las leyes, ¿verdad? Y en ese sentido, ustedes saben que Calki siempre cumple con la palabra. Y no digo más, porque lamentablemente las leyes pretorianas y de policía del pensamiento hoy en la Argentina me impiden decir más cosas. Pero todo lo que ustedes imaginan es así. Nos temen aquellos que son los protagonistas de estas 4 décadas infames que ha vivido el país, bajo el ropaje de una falsa democracia que nos está llevando a la disolución nacional, que nos está llevando a límites de hambre, de pobreza, mientras vienen acá las fuerzas extranjeras y se enriquecen y nos saquean. No somos dueños ni de nuestros mares, ni de nuestros ríos, ni de nuestros suelos, ni de nuestros subsuelos, ni de nuestro aire, no somos dueños de nada. Bueno, nosotros vamos a terminar con todo eso.
Y algunos, y esto se los digo especialmente a aquellos que a veces la gente dice, y no, mirá, hago tal cosa, hago tal otra, me podría pasar. Yo le pregunto, hoy, donde se ha descendido a límites históricos de falta de derechos del pueblo argentino, donde dentro de poco nos van a pedir hasta un certificado para entrar a un bar, para movernos por la calle, donde hay pensamientos que ni siquiera ya nos van a quitar el derecho de pensar porque va a ser delito, donde no somos dueños de nuestro país, donde nos explotan laboralmente, donde el que tiene una industria se funde, donde el que tiene un emprendimiento lo persiguen como fuera un delincuente. Yo les pregunto, ¿qué es lo que tenemos por perder los argentinos? Los argentinos tenemos una sola cosa por perder, y ¿saben qué es? Nuestras cadenas. Llegó el tiempo en que el Fénix se levante, en que esa nación extraordinaria, esa nación líder, que va a ser la nación líder del continente, la Argentina, se levante. Eso es lo único que tenemos por perder los argentinos. Ya nos quitaron todo. Somos un país esclavo. Entonces hay dos caminos, seguir siendo esclavos y seguir votando ni siquiera a nuestros esclavistas, a los empleados de nuestros esclavistas, o iniciar bajo la ley y el orden un levantamiento nacional. Eso es lo que está hablando el Frente Patriota. Y el que no interprete eso es porque no nos conoce. Así que a eso los estamos convocando. Los argentinos no tenemos otra cosa por perder que nuestras cadenas. Y bajo esa consigna, ahora entenderán por qué decimos quiénes son los que le temen al Frente Patriota. Todos los que nos han puesto el pie encima y todos aquellos que han servido al hundimiento nacional le tienen miedo al Frente Patriota. Pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios y patria. ¡Viva Argentina!